Quiero empezar diciendo que cuando nosotros nos preguntamos quién podrá ayudarnos y quién podrá rescatarnos en una situación de emergencia, en una situación de rescate, siempre pensamos nosotros en las instituciones de rescate que la sociedad tiene, como es bomberos y como es protección civil. Y algunos que otros más románticos y nostálgicos pueden pensar también hasta en el Chapulín Colorado para que les eche la mano. Y es válido eso, es válido también porque este personaje todo mundo lo tenemos, todas las generaciones, mejor dicho, los tenemos en los genes. ¿Cuántas aventuras hemos tenido con el Chapulín Colorado? Pues también, ¿verdad? Es válido también. Pero lo que sí es verdad, iglesia, es que toda sociedad tiene sus instituciones de ayuda y de rescate. Y se les admira mucho a estas instituciones por su loable misión de ayuda y de rescate. Pero ¿qué creen? Hay alguien en quien nosotros no nomás debemos de admirar, sino que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, porque Él es el mejor rescatista de todos los tiempos y Él es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el mejor rescatista de todos los tiempos. Y para muestra un botón, iglesia, son ustedes y cada uno de ustedes, porque todos ustedes tienen una historia atrás de rescate de Cristo. Cristo nos ha de haber rescatado de alguna necesidad, de alguna vida mal, de algunos problemas, de la inmundicia en lo que andabas. Allí estaba la mano de Jesús y te rescata. Y por eso Él es el mejor rescatista de todos los tiempos. Y aún después de su muerte y resurrección a más de 2000 años, sigue y sigue y sigue rescatando a quienes, a todo aquel que rinde su vida a Él. Es por eso que hoy vamos a ver el tema, el mejor rescate. El mejor rescate es el tema de este domingo. Y utilizando la mejor frase del domingo, que es: abran sus Biblias y vamos a ver Hebreos 2, versículo del 14 al 18. Abran sus Biblias, pero sobre todo abran sus corazones para entender y escuchar lo que Dios tiene esta mañana para nosotros, porque es algo increíble. Y aparte vamos a conocer tantas cosas y tantas verdades que abróchense los cinturones, porque en este texto y en este estudio hasta el diablo va a salir bien raspado. Hasta el diablo, ni modo, le tocó. Así que los invito primero que nada a que leamos el verso 14 y 15. 14 y 15. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Lo que estos versos nos quieren decir, iglesia, es lo siguiente. Así que acompáñenme a ver lo que nos dice primeramente la primera parte del verso 14, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de sangre, Él también participó de lo mismo. Igual, pues, la palabra participó, iglesia, significa en el original compartió, se hizo partícipe y compartir con otros. Ese es el significado en el original de la palabra participó. Es decir, Jesús mismo, iglesia, compartió nuestra naturaleza humana en un cuerpo humano de carne y sangre, en un cuerpo humano con muchas debilidades, con todos sus defectos y debilidades como el tuyo y como el mío. De eso quiso nuestro Señor Jesucristo participar. Me imagino que le dijo: vas a ir a la tierra y quiero participar de la carne y sangre como son mis hermanos. El Señor, pues, participa de la naturaleza nuestra. Nos dice Pablo en Filipenses 2, del versículo 5 y 8, dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó
humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, renunció a sus privilegios divinos porque Él es Dios mismo. Ahorita es el que está sosteniendo toda la creación. Pues Él dijo, ¿saben qué? Yo quiero ir a ser un esclavo, rebajarme a eso como más allá de mi divinidad, pero sobre todo quiero nacer como nacen mis hermanos de carne y sangre. Y vino Él y en la encarnación de María, Él adquirió esa nueva naturaleza. Claro, esa nueva naturaleza, pero sin perder su divinidad, iglesia. Sí, cierto, humano, pero también ciertamente divino. Divino, aunque su divinidad durante el paso que Él estuvo por aquí, estuvo en stand-by en un 80%, porque Él quería vivir como vivimos nosotros. Pero todo esto sucedió, para que nuestro Señor Jesucristo pudiese tomar ese carácter humano y así poder destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Así cierra el versículo 14 diciéndonos, todo esto sucedió para que nuestro Señor Jesucristo pudiera tomar el carácter humano y así poder destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí se le arranca a nuestro compa y le quitan el poder. ¿Con cómo? Ahorita vamos a ver cómo. La palabra destruir, iglesia, significa en el original suprimir, deshacer, acabar y dejar enteramente inmóvil a alguien. Eso significa la palabra destruir. Es decir, solo por medio de la muerte de ¿quién? De Cristo Jesús se podría destruir, dejar enteramente inmóvil y maniatado y acabado aquel que tenía el imperio de la muerte y del terror a ella. Del terror a ella. ¿Quién era? El mismísimo diablo. Era quien tenía este control del terror a la muerte. El terror de la muerte, iglesia, es el que cabalga todo el mundo. Todo el mundo tiene terror, miedo, susto, alarma, pánico. ¿Qué va a pasar de mí cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo, con mi alma, con mi espíritu? ¿A dónde voy a ir? ¿Me iré a salvar? ¿No me iré a salvar? Todos esos miedos, todos esos terrores los maneja el diablo y los manejaba al 100, pero ahorita se le acaba de arrancar ya porque nos está diciendo la palabra. ¿Por qué? Porque dice la muerte es la consecuencia del pecado, iglesia, y entró al mundo por un hombre, por el primer hombre en el Edén, que fue Adán. Y no me refiero a mi amigo hermano, que nos llevamos muy bien, Adán, el primer hombre que por no obedecer a Dios, ¿qué creen que hizo Adán? Nos etiquetó, nos heredó, y no nomás nos etiquetó ni nos heredó, nos dejó la maldición de la muerte, pero sobre todo el pago de la muerte. Y todos sabemos que el pago del pecado es la muerte. Pues eso nos heredó nuestro Padre, y por eso el diablo en ese mismo instante había ganado la batalla en el Edén. ¿Y qué hizo el diablo? Instituyó el imperio de la muerte. Instituyó desde ese momento en que Adán desobedeció a nuestro Señor. Pero hoy hemos visto, iglesia, cómo nuestro Señor con su muerte nos salva, nos libera, pero sobre todo nos rescata el Señor. El Señor nos salva, nos libera y nos rescata como el mejor rescatista de todos los tiempos. No ha habido otro. Nos rescata del miedo, del temor a la muerte. Les cuento la trágica historia con final feliz, gloria a Dios por eso, de los 33 mineros chilenos que permanecieron por más de 70 días atrapados a más de 700 metros de profundidad en una mina. Pues uno de los sobrevivientes, Ursúa, es uno de los sobrevivientes, en una entrevista que le hicieron 2-3 días después de ser rescatados, le preguntaban que si creía en la suerte. Y Ursúa dijo, yo no creo en la suerte, dice.
Yo no creo en la suerte, yo creo en la fe que se debe de tener en Cristo y en Dios cuando estás tú en esa situación de peligro, en esa situación que no sabes tú si vas a volver a ver a los tuyos, en esa situación que no sabes si vas a librarla. Y también Ursúa en esa misma entrevista decía que el diablo no pudo nunca hacer nada en contra de ellos, iglesia, porque ellos eran 33 gentes ahí. 33 mineros, porque ellos vieron, iglesia, al 34 minero que era Cristo Jesús con ellos. Esas son palabras en la entrevista de uno de los sobrevivientes y de una de las historias más trágicas con final feliz. Cristo se había convertido en el minero número 34, pero sobre todo, dice Ursúa, en el rescatista número 1. Y así fuimos nosotros rescatados con la presencia de Cristo en ese momento. Oye, pues qué onda con estos chilenos. Así lo dice Ursúa. Vivir más de 70, están más de 70 días ellos allí. Allí estaba Cristo convertido en el minero número 34 y en el rescatista número 1, porque Cristo es el mejor rescatista de todos los tiempos. Cristo, iglesia, es nuestra mejor victoria y nuestro mejor rescate para ser libres del temor a la muerte. En Cristo hay victoria sobre esos temores. Y nos dice 1 de Corintios 15, versículos 54 y 55. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aquí es devorada, destruida, maniatada, inmovilizado ese temor que le tenemos a la muerte. Pero cuando ya nosotros, iglesia, conocemos de Jesús, conocemos sus promesas, conocemos el plan divino que Él tiene para nosotros, sí es cierto, podemos, pues nadie va a aceptar la muerte, ¿verdad?, con júbilo. Pero nosotros como cristianos y como creyentes sabemos que nosotros tenemos la esperanza, porque si Cristo vivió, nosotros vivimos. Pero si Cristo murió, también nosotros vamos a morir. Pero lo mejor de esta trilogía es que si Cristo resucitó, nosotros, ustedes y todos vamos a resucitar. Oye, pues qué chulada, ¿no? ¿Qué cosas hace el Señor? ¿Cómo se maneja el Señor, no? Nos da, pero aquí está el consuelo. Nuestros cuerpos, iglesia, van a ser transformados, es decir, cambiados de mortales a inmortales. Y esta no es palabra de Mario Ochoa, no, es palabra de Cristo, es palabra de Dios esto. Nos dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando dice y librar, esta palabra significa, iglesia, en el original, dejar en libertad, remover y obviamente librar. Es decir, librar, dejar en libertad y removernos de nuestra antigua condición de temor a la muerte, de nuestra antigua condición de miedo, temor y susto y alarma a la muerte, por la cual estuvimos toda la vida temiéndole a la muerte, mientras no conocíamos las bondades y lo que Cristo tenía para todos y cada uno de ustedes. Porque decíamos al principio, todos ustedes y yo también contándome, tenemos una historia de rescate. Ya, si conociendo a Cristo y diciéndote que te vas a morir, no te agüites, vas a volver a resucitar, muérete a gusto. No, nos sigue dando miedo, entonces es que algo está fallando en nuestra fe. Algo está fallando en nuestra fe. Me emociono, pues, pero así es la cosa. Entonces, esto nos tenía a nosotros sujetos sobre todo a servidumbre, dice la palabra. La palabra servidumbre significa esclavitud. Nos tenía sujetos a esclavitud con imputaciones como diciéndonos a nosotros, asustándonos más. No, tú no te vas a salvar. No, tú tampoco. No, y este menos. Mario, no, hombre, ¿sé cuándo? Así nos tenía sujetos, esclavos, como un reo está sujeto a una condena inapelable. Así estábamos nosotros con el temor a la muerte, iglesia. Y esto que les estoy comentando, obviamente el autor de Hebreos se lo está comentando, se los está diciendo a los hebreos. Porque resulta que estos cristianos
los hebreos a quien va dirigida la carta eran judíos convertidos al cristianismo que querían regresar ellos al judaísmo y seguir con sus ondas y seguir con sus prácticas que no agradan a Dios. Y el autor de Hebreos, que no sabemos, que es desconocido quién hizo la carta, pero lo que sí es seguro que fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Les dice, oigan, pues ¿y para qué andan ustedes con ese temor? En Cristo tenemos victoria. Nos dice a nosotros, ya son libres del temor, ya no son esclavos, ya no están en servidumbre, ni sujetos tampoco al miedo. Pero ¿qué creen? Todo eso, iglesia, cambió porque desde la encarnación misma, muerte y resurrección de Cristo, empezó nuestra salvación, el proyecto, el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Es desde ahí, desde la misma encarnación, cuando el Señor quiso venirse a hacer y compartir de carne y sangre como nosotros. Y ahí dijo, yo quiero quiero poner en práctica este proyecto de rescate para la humanidad. Y es por eso que aquí encontramos nosotros la primera característica del mejor rescatista del mundo, y es que te libera del miedo. Iglesia, te libera del miedo, es la primera característica del mejor rescatista de todos los tiempos. ¿Y por qué nos libera del miedo, iglesia? Porque por mucho tiempo nosotros fuimos esclavos del terror. Pero por la sangre de Cristo, iglesia, por la sangre de Cristo fuimos liberados y hoy somos libres de ese miedo. Libres de ese temor, de esa alarma, de ese susto y todo lo que le podemos echar a la olla de los miedos que el diablo le gusta manejar. Pero la sangre de Cristo, iglesia, tiene poder y nos da la victoria para vivir sin ese miedo y sin ese temor. Nos dice nosotros también a nosotros, el autor de Hebreos. Porque el autor va a la carta dirigida a los hebreos y les dice, miren, ya hemos visto allá en Calvary Norte, ustedes hebreos, que ya vimos nosotros que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor ya que los ángeles. Ya vimos qué onda con los ángeles. Los ángeles están bajo el Señor, hombre. No se enreden, no le anden haciendo tanta caravana a ellos. Ellos trabajan para el Señor, ellos le sirven al Señor. Nomás los ángeles, no, también los serafines y también los arcángeles y cuanto hay están bajo la orden del Señor. También ya vimos que Dios los ama y los mira muy bien. Los mira con ojos de amor, les dice. Los mira como su mejor creación, como su más preciado tesoro. Y hoy les está diciendo a ustedes que van a ser libres del terror. Y así no agarran la onda ustedes, bueno, entonces les voy a hablar a los culichis de allá de Calvary Norte. No, sí creemos, Señor. Por eso, porque ellos muchas querían regresar al judaísmo. Y muchas veces nosotros queremos regresar a las viejas prácticas del trasfondo que traemos católico. Papá, ¿no vas a ir ahora a comprarle el uniforme de San Dieguito a Doria? No, sáquese con eso, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Pues que no saben que no entienden lo que les decía. No, pues no, dice. Pero esas son las prácticas que ellos anhelaban regresar. Y hoy nos dice a nosotros, hey, no es así. Porque en la sangre de Cristo hay victoria. Le dice también, creen esto, nos dice el autor de Hebreos. ¿Y por qué no hacerlo? Escuchen lo que nos dice Cristo mismo a nosotros cuando nosotros, sus seguidores, tenemos miedo o tenemos terror. Cuando ya somos creyentes, nos dice Cristo en Juan 6, versículos 19 y 20. Habían remado como 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminar sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados. ¿Quiénes? Los discípulos estaban aterrados, pero exclamó Jesús y les dijo, no tengan miedo, yo estoy aquí. Y estas son palabras de Cristo de esta mañana para ti, iglesia. Cristo te dice, no tengas miedo, eres libre del temor porque yo te he librado. ¿Acaso te dice, aquí, yo estoy aquí? Yo estoy aquí, dice.
Y así mismo la invitación, iglesia, sigue siendo para ti hoy. Y la invitación hoy del autor de Hebreos es que tú te dice: ánimo, suelta tus miedos, suelta tus temores. Casi el Señor nos dice: suéltate el pelo, ya eres libre. Ya eres libre, ya eres libre y estás liberado, ya no estás en servidumbre, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, Cristo te ha liberado, le dice. Y créetelo, por favor, te dice, y créetelo. Y que tu espíritu no se inquiete. Y vean cómo nos dice Cristo mismo aquí en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, dice. Creéis en Dios, creed en mí también. Y fíjate lo que nos dicen aquí. Lo vamos a volver a leer, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí también. Así que si nosotros estamos bien con el Hijo, iglesia, estamos bien con el Papá. Y si estamos bien con el Hijo y con el Papá, pues estamos bien con el Espíritu, nos abraza. Y entonces, si estamos bien con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu, pues ¿quién contra nosotros? Si nos tiene abrazados ahora sí que la totalidad de la trilogía, ¿qué nos puede pasar? Estando bien con el Hijo, estás bien con el Padre y estás bien con el Espíritu. Qué chulada. Esas son las cosas lo que hace el Señor con su palabra, ¿no? Me encanta cómo se maneja, cómo se mueve. Los invito a leer ahora los versos 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lo que estos versos nos quieren decir a nosotros con estos dos versos, iglesia, el 16 y el 17, dice: porque ciertamente, dice la primera parte del 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. La palabra socorrió significa echar mano, ayudar, socorrer y asistir. Esa es lo que significa la palabra socorrió. Es decir, porque ciertamente Cristo sabemos que no vino a ayudar, a echarle la mano, ni a socorrer a los ángeles. No vino a eso Cristo. Cristo sabemos nosotros que no vino a ayudar a los ángeles, que no vino a echarle la mano a los ángeles, que no vino a socorrer ni a asistir a los ángeles. De hecho, sabemos, iglesia, que Jesús no vino a la tierra con una apariencia angelical. Más bien vino con una apariencia y naturaleza humana como tú y como yo. Y eso es lo chilo de este texto para nosotros. El Señor pudo, claro que puede, pues si Él es el que construyó el mundo, Él es el que sostiene ahorita la creación. Ahorita nosotros estamos aquí a gusto, pero Él está sosteniendo la creación, porque ese es el nivel ¿de qué? De poder que tiene Cristo. Entonces, Jesús no vino, pues, iglesia, a socorrer y ayudar a los ángeles. Eso también se los dice el autor de Hebreos a los plebes estos, a los judíos. No vino a eso el Señor, a ayudar a los ángeles. A lo que sí vino Jesús es ayudar y echarle la mano y socorrer ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Me imagino que han de haber dicho estos judíos que querían volver, pues cristianos que querían volver al judaísmo, ¿verdad? La palabra descendencia, iglesia, significa linaje, significa semilla y significa simiente. Es decir, tú y yo somos linaje de Abraham. Tú y yo somos semilla y simiente de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y como ustedes y todos nosotros los que estamos aquí ejercemos fe y creemos que Cristo tiene poder y que es el Hijo de Dios y que es el Salvador y que se ofrendó por nosotros en la cruz, nosotros por ese hecho, iglesia, somos linaje. ¿De quién? De Abraham. Y de ese linaje, iglesia, saben ustedes también que nació ¿quién? Nació Cristo Jesús. De ese linaje nació Cristo Jesús. Nuestro Señor y Salvador Cristo nació de ese linaje. Aquel que vino a salvarnos, pero sobre todo vino a rescatarnos para darnos vida eterna. Pero no nos admiremos de esto, dice Juan 5,
versículo 24 y 25. Es Cristo hablando, iglesia, esto. Les digo la verdad, dice Cristo. Me imagino que así en ese tonito debe haber agarrado al Señor, ¿no? Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Este versículo, iglesia, es un combo de bendiciones. Es un combo de bendiciones. Quienes han comprado un combo, pues traemos la hamburguesa por aquí, el refresco por acá y las papitas, no sé dónde quepan, pero las traemos también. Ese es el combo. El combo de este verso es que nos dice el Señor, les digo la verdad. ¿Quieren el combo? Sí, bueno, si quieren el combo hay que pagar, no dinero. Lo único que tienen que hacer para el combo, dice el Señor, es que escuchen y crean mi mensaje. Es que escuchen y crean el evangelio mío. ¿Y qué creen? Les dice Dios. Y crean también en Dios quien me envió. Y con eso ustedes tendrán vida eterna. Y como dicen los que venden cobijas allá en Quilá, y si por eso fuera poco, la vida eterna, ustedes por el mismo precio van a tener, nunca irán a ser condenados por sus pecados, por más grandes o chicos que sean. Pero si por eso fuera poco, ustedes ya pasaron de muerte a vida. No, hombre, pues qué onda con esto, ¿verdad? Pues que, oye, pues sí es un combo de bendiciones para nosotros y podemos salir esta mañana por esa puerta sabiendo nosotros a dónde nos vamos, al combo del Burger King o al que dijo el pastor Mario. Vayan a los dos. El saber, iglesia, que Cristo nos liberó del terror, el miedo, el susto y la alarma, del terror a la muerte, ¿a poco no es un regalazo de domingo? Claro que lo es. Claro que lo es, iglesia, porque ¿quiénes son los hijos de Abraham? ¿Quiénes son la prole de Abraham? ¿Y quiénes son la descendencia de Abraham sino ustedes? Quienes tienen su fe puesta en Jesús y lo sirven en obediencia, pero sobre todo en fe. Y por eso ustedes son el linaje y la descendencia de Abraham. Si ustedes están dentro de este encuadre espiritual, iglesia, ustedes son los hijos y la descendencia y la prole de Abraham. Y son, por ser hijos y ser hijos y prole de Abraham, ustedes son los herederos de Abraham. ¿Y de qué vamos a heredar? ¿Qué dejó el viejo? Pudiéramos decirnos, como cuando se muere alguien y que pues, no tenía nada. No, hombre, aquí el Señor nos deja todo. Nos deja todo, ¿por qué? Porque el Señor, no lo digo yo, Dios se lo dijo a Abraham en Génesis 12:3. Benditas serán, Abraham, todas las familias del mundo en ti. Benditas serán todas las familias, Abraham, del mundo en ti. Estas que viven en tu tiempo y las que vengan allá. Y ahí nos colamos nosotros. En ese pedacito, ahí nos colamos nosotros. Porque nosotros también venimos de una familia. Todos tenemos papás o somos papás de alguien. Pues ahí nos colamos. Por ser herederos, prole, descendencia de Abraham. Nos dice el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Lo que este verso 17 nos quiere decir, iglesia, es lo siguiente. Primero que nada, la palabra misericordioso, y lo repetí, pero de todas maneras, la palabra misericordioso significa compasivo y activamente misericordioso. Lo digo despacio para que me salga bien. Y también es importante saber el significado original de la palabra fiel, que quiere decir digno de confianza, confiable, creer y creyente de verdad. Una vez que conocemos estos dos significados de la palabra misericordioso y la palabra fiel, tenemos entonces que podemos decir, por lo cual debía de ser semejante a sus hermanos. Cristo debía de ser semejante a sus hermanos de carne y sangre para venir y poder ser misericordioso, es decir, compasivo, comprensible y activamente misericordioso. ¿Para quiénes? Para sus hermanos de sangre
de carne y sangre, y así poder ser de ellos su fiel, digno de confianza, sumo sacerdote. Cristo se convertía en nuestro sumo sacerdote, Él es, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para ser nuestro sumo sacerdote era para expiar los pecados. Y la palabra expiar los pecados significa reconciliar, satisfacer. Es decir, Cristo, iglesia, con su muerte y siendo ya nuestro sumo sacerdote, porque hoy tenemos nosotros acceso ¿a dónde? Al lugar santísimo por medio de Él. Se rompió la cortina vieja que había. Y hoy vamos directo al grano con el Señor. Vamos directo, pero es por medio de Jesús. Porque aquel que se quiere brincar a Jesús o chapulinearlo, como dicen en la política, si quieren hablar a Dios y le dicen, bueno, les va a contestar Jesús. No va a contestar Dios. Y si ustedes dicen, no, pues si hablo, contesta Jesús, mejor voy a ir en oración. Y le quieres hablar a Dios, el que te va a abrir la puerta es Jesús. Otra vez tú. Sí, porque es por mí. Es por medio de Jesús, iglesia, todas estas bendiciones. Entonces, es decir, la expiación de los pecados nos reconcilia con Dios por medio de la expiación de los pecados. Es decir, lo que pasó con este Nora, el ciclón que pasó, destruyó, iglesia, los dos puentes que conducen a Mazatlán. Y por unos días estuvieron incomunicados mazatlecos y culichis. Entonces se reconstruye el puente y hay comunicación. Hay comunicación. Al expiar los pecados, Cristo nos reconcilia con el Señor. O sea, ese puente que teníamos nosotros destruido, que no había una comunicación directa porque el Señor andaba mala onda con nosotros, se vuelve a reconstruir. Se vuelve a reconstruir y hoy tenemos esa entrada con Él directa. La obra expiatoria y propiciatoria de Cristo tiene que ver mucho con su ministerio de sumo sacerdote. Al participar de la naturaleza humana, Cristo Jesús demostró su misericordia a nosotros los humanos, pero también demostró su fidelidad a Dios para satisfacer así el requisito divino que se necesitaba a causa del pecado y obtener así el perdón total para su pueblo. ¿Y cuál era el requisito divino? El cuerpo, la vida y la sangre de Cristo en la cruz. Es por eso que aquí encontramos nosotros la segunda característica de el mejor rescatista de todos los tiempos, que es Cristo, y es que te libera de la culpa. Y todo porque Cristo nos libera de la culpa, iglesia. Nos libera de la culpa Cristo, que es el mejor rescatista. Ven este rostro, no sé si lo tengan por ahí. Ese rostro no era, pero vamos a trabajar con ese rostro. Ese rostro, iglesia, es de una persona feliz, contenta y agradecida. Cuando se le informa a esta persona de este rostro que ha sido perdonada de todo aquello que lo condenaba. Esa es la cara que ponemos cuando a nosotros se nos dice que hemos sido liberados y perdonados de la culpa que nos condenaba. Y ese rostro es el que nosotros debemos de tener como cristianos y creyentes al saber que Cristo mismo, ¿verdad? Cristo mismo, iglesia, nos liberó de nuestro pecado. Ese es el rostro que debemos de tener. Con eso le podemos pagar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener ese rostro que demuestra ¿qué? Demuestra felicidad, está contento y es agradecida. Así nos deben de ver los de enfrente, iglesia, a los creyentes de Jesús. Que no miren a Eladio, miren a Jesús. Que no miren a Memo, que miren en Memo. ¿A quién? A Jesús. Que no miren a Patricia su cara, sino que miren a Jesús. Que digan y que digan, oye, ¿por qué son tan felices ustedes? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Oye, ¿y por qué andan tan contentos siempre ustedes? Pues porque Cristo pagó por nosotros. ¿Y por qué andan tan agradecidos? Pues porque Cristo pagó por nosotros. A eso nos invita el autor de
esta carta. Por tal motivo, iglesia, hemos sido liberados por el rescatista más grande de todos los tiempos, y a eso nos invita hoy el autor de Hebreos, a nosotros, a ser misericordiosos con nuestros hermanos. Con nuestros hermanos nosotros ser misericordiosos, tenerles amor, tenerles paciencia. Algunos son batallosos, pero ni modo, es prueba y hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque en otro lado, no, en esta iglesia no hay ninguno de ellos, pero se pueden dar los casos. ¿Y por qué no, verdad? ¿Y por qué no hacerlo? Si Cristo mismo nos dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Veamos también lo que nos dice Cristo en Lucas 6:36, sed pues misericordiosos como también nuestro Padre es misericordioso. Y lo mejor, iglesia, de todo esto, que estos son palabras salidas de la boca ¿de quién? De Cristo. Ahora los invito a que leamos, pues ya por último, el verso 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra tentados significa probar, ser tentado y ser incitado. Y también es importante saber el mensaje, el significado de la palabra padeció. La palabra padeció significa experimentar, padecer y sufrir. Lo que el autor de Hebreo nos quiso decir esta mañana en este verso es lo siguiente, que Cristo mismo, iglesia, en su persona padeció, es decir, sufrió esa sensación incómoda de ser tentado, de ser probado y de ser incitado a faltarle al Señor. Pero ¿qué creen? Cristo es poderoso por esta experiencia que Él pasó para ayudarnos, para echarnos la mano. ¿A quiénes? A los que hemos sido tentados por el diablo, puestos a prueba por el diablo. El rey, ¿quién es el diablo? El rey, pero el rey de las mentiras, el embaucador, el enemigo número uno de las cosas del Señor. Nos dice a nosotros, pero recuerden esto, iglesia, dice, Cristo es poderoso para socorrernos y ayudarnos en la tentación, porque Cristo mismo fue tentado. Nos dice aquí mismo el autor de Hebreos en 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según semejanza, pero sin pecado. Es decir, tenemos a un sumo sacerdote, iglesia, un sumo sacerdote que siente simpatía y solidaridad con nosotros, porque Él también fue tentado y tuvo nuestra naturaleza humana. Por eso se solidariza con nosotros en este pecado de tentación, porque Él también fue tentado y expuesto a prueba. Es aquí donde encontramos la última característica de este texto, de este estudio, del mejor rescatista de todo el mundo, y que es Cristo, y es que te libera de la tentación. Dios te da el poder, iglesia. Escucha esto, Dios te da el poder para ser libre de la tentación. ¿Cómo? Enfocándonos, iglesia, enfocándonos en el ejemplo mismo de Jesús. Él nos dará esa libertad que necesitamos nosotros para ser íntegros ante la presencia de Dios y no faltarle por medio de la tentación. Recuerda esto, nos dice Proverbios 4:23, palabra de Dios para todos. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Otra vez, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Súper importante este comentario. Si la tentación, iglesia, no tiene tu atención, pierde su acción en tu contra. No luches contra ella, porque si luchas contra la tentación, tiene tu atención. Así que la próxima vez, iglesia, que venga la tentación a ti, o si hoy tú sabes en tu corazón que luchas mucho con ese pecado, pídele socorro, pídele auxilio, apoyo y ayuda. ¿A quién? A Jesús, que Él también padeció de lo mismo. Cristo fue tentado, iglesia, y en eso es solidario con nosotros. En Mateo 4, del 1 al 11, nos habla de la tentación de Cristo y cómo Cristo contesta a esas tentaciones.
Pero este texto del 4 al 1, como son 11 versículos, se los voy a dejar de tarea para que lo vean disfrutando el combo espiritual y el combo el otro, leyéndolo este domingo en la tarde. Pero también nos dice, para no irnos así nomás, pero también nos dice Jesús en Mateo 26:4, velen, dice Jesús, y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Estas también son, ¿qué? Palabra de Dios. Así que hoy hemos visto 3 características, iglesia, del mejor rescatista del mundo, y es que te libera del miedo y te libera de la culpa y te libera de la tentación. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos invita a dejar fuera nuestros miedos que nos tenían esclavizados. Hoy somos libres, libres somos por Cristo, porque Cristo ha pagado por nosotros nuestras culpas. Mantengámonos dignos del Señor, nos dice, y alejados ¿de qué? De la tentación. Vamos a orar. Gracias te damos, mi Padre. Gracias te damos, mi Padre, por este domingo, Señor, que nos permites estar contigo en tu casa, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra. Pero lo más importante, Señor, es escucharla, entenderla, pero sobre todo aplicárnosla a nuestros días, Señor, a nuestras propias vidas. Te agradecemos, Señor, lo que hoy has hablado a nuestros corazones. Te lo agradecemos de todo corazón, Señor. Te agradecemos tu obra en nosotros, Padre. Te agradecemos esa obra porque hoy somos libres, Señor. Libres del miedo, del terror, libres de la culpa, pero sobre todo de la tentación, Padre. Gracias, Señor, por hacernos libres del miedo, del terror, Señor, que nos paraliza con pánico, Señor, el miedo a la muerte. Yo le pido a la iglesia que siga orando, que tengan este momento, que aprovechen este momento y pongan esos miedos en el Señor. Pongan esos miedos en el Señor. Esos temores, pónganselos al Señor. Que pongan esas tentaciones que pueden estarlos dañando, pónganselos al Señor. Y el Señor los va a hacer libres en eso. Ustedes sigan orando ahí, que nadie los interrumpa. Yo quiero dirigirme únicamente y exclusivamente a las personas que nos visitan y nos acompañan por primera vez o segunda vez. Quiero decirte, tú que vienes por primera vez, que lo primero que tienes que hacer para conocer a Cristo y disfrutar de esta gran bendición de Él, lo único que tienes que hacer y para que puedas disfrutar esto es reconocerlo personalmente, conocerlo verdaderamente y reconocer que has fallado. ¿Por qué no? ¿Verdad? Que has fallado. Así que yo quiero invitarte, iglesia. Tú que vienes por primera y segunda vez, escucha tu corazón esta mañana y Cristo te está diciendo que te acerques a Él, que dejes esos miedos, que dejes esas tentaciones y que Él ya pagó por ti, y porque ya pagó por ti es que esta mañana te dice, recíbeme. Y yo te digo, rinde tu vida a Jesús. Si hay alguien esta mañana que quiera rendir su vida a Jesús y abrirle su corazón, alce la mano para saber quién es, por favor. Si alguien desea esta mañana, gracias, puede bajarla. Gracias, puede bajarla. Si hay alguien más que quiere recibir a Jesús, gracias. Esta mañana, repitan conmigo la siguiente oración. Por favor, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, confieso y reconozco que te he fallado, Señor, pero hoy te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, y gracias te doy porque fuiste a morir a la cruz por mí. Gracias te doy también por darme otra oportunidad de caminar contigo, de ser yo también hijo tuyo. Señor, gracias por darme, Señor, esa gran oportunidad. Y hoy rindo mi vida a ti.
y te agradezco tu misericordia que tienes sobre de mí. Y todo esto te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.